Buenos días entonces de nuevo. Ahora sí vamos a compartir pantalla para entrar en materia. Ok. Aquí tenemos, recuerden que les había compartido este ejemplo de análisis. Sí, sí lo ¿Recuerdan había o no? compartido. Ok. También recuerdan que les dije que tuvieran la tabla de apreciaciones impresa. Sí, sí, sí. ¿Y a dónde está? Ay, ahorita lo voy a buscar. Bueno, tráiganla pues. Ok, bueno, ahora sí, Hola. entonces vamos a compartir. Bueno, entonces, vean cómo normalmente les entregarán sus análisis de suelo, ¿no? Normalmente. Ahora también les voy a mostrar otro. Entonces, vean, por ejemplo, primero empezamos con pH. Entonces, en la tabla, díganme en este pH de 4.22, ¿a qué nombre responde? 4.22. Entonces, vámonos primero ubicando en la tabla, ¿sí? ¿A qué nombre respondería? Y tiene que tener el pH un nombre y un apellido. ¿Ok? No me pueden decir solamente, este es pH ácido. No, no me sirve. Tienen que decirme Es qué. extremadamente ácido. Muy bien, extremadamente ácido. Vean, por ejemplo, que el lado izquierdo de la tabla, ¿sí? Representa pH. ¿Ok? Solo lado izquierdo. Hasta ahora la apreciación es de alto, medio, bajo y le vamos a anexar dos más. No está dentro de pH, ¿sí? pH solamente, la apreciación de pH tiene su nombre y su apellido. Entonces, el primero, menor a 4.5, extremadamente ácido, ¿sí? Entonces tenemos un pH extremadamente ácido en este lote de la ceiba. ¿Cuánto tenemos de aluminio intercambiable? ¿Dónde ubicamos el aluminio del diagnóstico de problemas de acidez? En la parte inferior derecha. ¿Listo? Paniagua. ¿No sigues? Paniagua. Paniagua solo se conectó Sí, ahí. Master. Ah, bueno. No, sí, nomás que estaba viendo la tabla en el teléfono. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces, Paniagua ya Entonces, conoce muy bien esta tabla. sí, Bueno, entonces tenemos el diagnóstico de problemas de acidez, ¿no? Existen tres características, ¿sí? Tres básicas para decir que hay problemas de acidez. ¿Cuáles son, Paniagua? ¿Recuerdas? ¿Cuáles son? para problemas de acidez, Ajá. aluminio intercambiable. Aluminio intercambiable, Ah, pero ¿cuánto? ¿Qué? no, 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 nada. no sé. Bueno, No. bueno. Entonces, eso me obliga, yo ya lo iba teniendo medio previsto. Eso me obliga a pasar a otra parte. Eso ya lo estaba teniendo medio previsto porque se nota que no han estudiado lo de encalado, lo de aluminio intercambiable. ¿Cierto que no? Y eso No. que les hablé de tres básicas. Bueno, entonces vamos a repasar esto que ya tendrían que haber leído. ¿Sí? Ok, les voy a compartir de nuevo. No está abierto. Polanco ya leyó todo lo de aluminio intercambiable. He estado dándole una ojeada, fíjese, Master, pero ya me iba a poner al día. Es que he estado un poco apretado con las tareas, porque he tenido que estar haciendo los videos y todo. Acuérdense que ahorita hay que trasnocharse haciendo todo. Sí, Master, estoy poniendo de mi parte. Sí, es las últimas, ¿qué?
las últimas clases, los últimos días, y toca duro a todos, no crean que solamente a ustedes. Sí, Nosotros eso sí, a también, todos. a todos nos toca duro estos últimos días. Ok, les voy a recordar, ojalá un poco rápido, pero después sí nos vamos a detener en algo aquí encalado. Bueno, recuerdan qué es el encalado, ¿no? Para elevar, ¿Para qué? para elevar el pH. Para elevar el pH. Bueno, eso se lo soporta de pronto a otra persona que no sea fertilidad. ¿Sí? Pero en fertilidad me gusta un poquito más profundo. ¿Sí? Si el problema, bueno, corrección, pero también hablamos de neutralizar el aluminio intercambiable. ¿Sí? Sí. Entonces hablamos de neutralizar el aluminio intercambiable y aquí el encalado es como enmienda, ¿no? Como enmienda. Esto, bueno, lo leen. Este encalado me gusta que se lo aprendan como la neutralización del aluminio intercambiable más por los suelos ácidos, pero que son ácidos netamente por la influencia del aluminio intercambiable. ¿Sí? Que son la mayoría, pero no todos. Entonces, a ver, recordemos un poquito aquí. Esta reacción de neutralización que la conocemos como RN, ¿sí? O poder relativo de neutralización como PRNT. Esta RN, que es la que yo más les trabajo, la relación de neutralización depende de quién. O está directamente relacionada con quién. Con los porcentajes de materia orgánica, ¿sí? Acuérdense que la materia orgánica dentro de sus características tiene una relación tampón, una relación buffer. ¿Y qué hace eso? ¿Para qué me sirve esa característica a mí? A ver, niños. ¿Qué tiene que ver esa característica con el encalado? Que como la materia orgánica sirve de tapón, va a interferir en No. el Tapón momento. no, tampón. Es, Una cosa es de tapón y otra cosa es de tampón. sí. Bueno, va a interferir en la reacción del encalado. Sí, del material encalante. Entonces, esa interferencia, ¿qué es lo que hace? Es una de las características de ella, esa característica tampón o buffer, lo que hace es que no permite unos cambios bruscos, ¿sí? Del pH. Entonces, como esa es una de sus características, que por cierto es buena, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el porcentaje de materia orgánica. ¿Por qué? Porque entre más materia orgánica haya en una finca, entonces tenemos que aumentar, ¿qué? La aplicación de material encalante. Por eso es que el RN cambia de acuerdo al porcentaje de materia orgánica, ¿sí? Miren, por ejemplo, menor de 2% de materia orgánica tiene un RN ¿de qué? De 1,1. Pero si ya tenemos de 2 a 4, ¿qué tenemos? Tenemos que ir aumentando. Entonces, vea el RN, 1 a 1,5. ¿Quién está representado por el 1 y quién está representado por el 1,5 en ese ejemplo? ¿Quién sería el 1? La materia La orgánica. materia orgánica. La materia orgánica. ¿Y quién es el 1,5? Material encalante. Exacto. Muy bien, porque lo vamos aumentando, ¿no? Entonces, mayor a 2, entonces que siempre les enseño. Apréndanse el de la mitad, el del centro, de 2 a 4, ya saben que es como lo medio. Entonces ya, lo que sea menor, entonces le baja, vea que le baja 0,5, ¿no? O le aumenta 0,5. ¿Listo? Este RN es bien importante porque ese RN después lo tenemos en cuenta para los cálculos. ¿De acuerdo de los cálculos, Paniagua? Más o menos. Bueno, vaya repasando para que me sirva de monitor. Ok,
Estos son los parámetros que les decía a considerar, básicos 3, pero bueno, tenemos en cuenta 4 para aprendizaje, pero para aplicar en la realidad tenemos que sortear y tenemos que saber cuáles serían los más importantes para nosotros, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al cultivo, de acuerdo al suelo, de acuerdo a los antecedentes de la finca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer parámetro, Polanco? De los que salen ahí en la pantalla, Sí. un pH menor a 5.5 en suelos minerales. Ok, ¿nuestro ejemplo lo cumple? El que había dicho del ejemplo que había mostrado anterior. Sí, Sí, porque es de Sí, 4.2. sí, es 4.2, muy bien, ese es entonces. extremadamente ácido. Exacto, entonces está extremadamente ácido, ¿no? Porque está menos de 4.5. Entonces ya me está cumpliendo un primer parámetro. Ahora, segundo parámetro, Paniagua. Acidez o aluminio intercambiable mayor a 12 timol carga por kilogramo de suelo. Muy bien, ¿cumple ese parámetro? ¿Se acuerdan cuánto era el aluminio intercambiable de ese suelo? Sí, no sé si lo puede, no sé si lo puede repetir, Master, porque no lo vi eso. Bueno, les recuerdo, es que me tocaría cerrarles esto y quiero terminar este. Era de punto, creo que punto 90 y algo. Entonces, digamos que punto 9. No cumple con ese parámetro, ¿cierto? No. No lo cumpliría. Ahora bien, suma de bases. Calcio más magnesio más potasio. En esta sumatoria de bases no tenemos en cuenta normalmente las bases intercambiables, las cuales siempre decimos que son ¿cuáles, Paniagua? Las bases intercambiables. Sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las bases intercambiables? ¿Qué repasar, no? Calcio, magnesio, potasio y sodio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en cuenta la sumatoria de bases, pero solamente de los que son macro. Recuerden que el sodio no es un nutriente esencial, sino que es un benéfico. ¿Ok? Entonces esta sumatoria de bases sea ¿qué? Sea menor a 5 centimol carga por kilogramo de suelo. Y que la saturación del aluminio, o sea, que en su SIC, que en esos puesticos de la SIC, hayan más de 25% sentados aluminios intercambiables. ¿Ok? Esos son los 4 parámetros que necesito que se aprendan. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo está en el manual de prácticas que les compartí desde el principio, que les dije que leyeran. Entonces miren estos materiales encalantes, cal viva, que no es más que óxido de calcio, la cal hidratada o cal aérea o cal hidra que le llaman algunos, hidróxido de calcio, cal agrícola, carbonato de calcio puro, cal dolomita, que es la que yo más recomiendo para estos suelos con aluminios intercambiables ácidos, pH bajos, nada de calcio, nada de magnesio, muchísimo hierro, muchísimo manganeso, nada de potasio, nada de fósforo. Entonces, ¿qué recomiendo? Este carbonato de magnesio, que no es más que la cal dolomita o algunos le llaman cal dolomítica. ¿Sí? ¿Qué tiene él? Tiene carbonato de calcio, pero también tiene un carbonato de magnesio. ¿Sí? Y el yeso agrícola. Silicato de calcio, pues lo utilizamos en menor cantidad, lo encontramos en menor cantidad también. ¿Qué es lo importante aquí también? El peso molecular, porque este peso molecular lo vamos a necesitar cuando determinamos los miliequivalentes. Cuando determinamos cuánto pesa mil equivalente, digamos, de cal viva. ¿Cuánto pesa mil equivalente de cal hidratada? ¿Cuánto pesa mil equivalente de, digamos, de cal dolomita? Entonces necesitamos saber que para sacar cuánto pesa mil equivalente, un mil equivalente es igual al peso molecular por la valencia del elemento principal.
Entonces necesitamos este peso molecular, ¿sí? Y esta es la pureza o el valor de neutralización o equivalente bien de carbonato de calcio. También es importante en la toma de decisiones de qué material encalante yo voy a mandar a esa finca. Estos datos pues son de tener en cuenta y de aprendérselos de una vez. Entonces, esta densidad aparente, como te dije Polanco una vez, solamente para los cálculos, sin enredarse, la multiplicamos por 1000, ¿sí? La RN, ya saben, esa relación de neutralización depende directamente de la MOS, de la materia orgánica del suelo. Entonces necesitamos saber cuál es esa materia orgánica del suelo, que también normalmente nos la determinan en los análisis de suelo. Ok, el peso decaparable, fácil. Largo por ancho por densidad aparente por profundidad. ¿Sí? Empecémonos a aprender esas cositas, muchachos. Peso decaparable, largo por ancho por densidad aparente por profundidad. Y aquí en profundidad, bueno, siempre les hago un paréntesis y es que no es la profundidad hasta donde llegan las raíces, no, esa no es la profundidad de fertilización. La profundidad de fertilización es hasta donde llegan las raíces, pero las raíces que comen, las raíces que me absorben los nutrientes, las raíces, no las raíces de sostén. Por ejemplo, los árboles grandes que tienen, o la mayoría de árboles que tienen raíces pivotantes, entonces yo no voy a ir a nutrir esa raíz pivotante, esa raíz es de sostén. Yo voy a nutrir las raíces que sean las raíces secundarias, ¿sí? Esas raíces que sí requieren, o que sí, por ellas es que se alimenta la planta. Entonces, esa profundidad no es la profundidad hasta donde me llegan las raíces. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Oh, bueno. Sigamos aquí. Entonces, ¿a qué es igual un miliequivalente? Peso molecular, ¿de quién? Del compuesto completo. Sobre la valencia, ¿de quién? Del elemento principal, o en el caso de la caldolomita, de los elementos principales. ¿Qué son? ¿Cuáles en caso de caldolomita? ¿Cuáles son los elementos principales? El magnesio, el calcio. Y el calcio. Sí, magnesio y calcio. Entonces, eso es la valencia de ellos. ¿Por qué? Por 1000. ¿Sí? Entonces, el peso molecular de todo el material encalante por la valencia del elemento central o el elemento principal. Bueno. Ahora sí, lo básico, súper sencillo. Cálculos. Muy, muy básicos. Apunten. Bueno, tomen screenshot o igual esto va a estar en el campus. Tomando un screenshot tenemos un área de 80 por 80, una densidad aparente de 1, ya saben, entonces la multiplicamos por 1000, serían entonces una densidad aparente de 1000 kilogramos por metro cúbico, una materia orgánica de 4%. ¿Cuándo la necesitamos? Para mirar la relación de neutralización. En este caso sería 1,2, ¿no? Por el porcentaje de materia orgánica. ¿Sí me van entendiendo? Master, la densidad siempre se multiplica por 1000. Sí. Y cuando la da en kilogramos la materia orgánica. Acuérdense que uno la pasa a porcentaje. También les he puesto todas las tablas de conversiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Miren, por favor, la materia orgánica en la tabla de estándares generales. Esa materia orgánica la dan en porcentajes. ¿Sí? Master, Dime. fíjese que yo tengo una pregunta y es con respecto a la materia orgánica, porque supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que no, estoy un poco enredado, y es que de 2 a 4 de materia orgánica se utiliza una relación de 1 a 1.5, y dice cuando es mayor a 4% de materia orgánica se utiliza una relación de 1 a 2. Entonces Sí. ahí estoy un poco enredado si se utiliza, digamos, si tenemos 4, utilizamos la de 1 a 2 o utilizamos la de 1 a 1.5. Bueno, mira, aquí dice mayor, pero no dice mayor o igual. ¿Sí?
No tiene la Mayor a rayita 4. abajo. ¿Polanco? Ok. ¿Sí? Sí, No sí. tiene la rayita Sí. abajo. ¿Sí? Ok, está bien. Ya. Entonces, de 2 a 4, 1, 1.5. Bueno, entonces aquí, lo que lleva entonces a decir que aquí está malo, ¿cierto? Sí, es que por eso le decía, Ajá. bueno, está un poco Sí, enredado. ya te entendí. Sí, ahí estaba malo. Ok. Ay. Entonces tenemos, siempre necesitamos estos datos. Recuerden que la mayoría de estos datos yo se los voy a proporcionar. Algunos ustedes los van a buscar. ¿Como qué? Como la tolerancia del cultivo a la acidez o al aluminio intercambiable. ¿Sí? Entonces, hay varios que ustedes van a buscar como este. Entonces tenemos área, densidad aparente, materia orgánica, material encalante y aluminio intercambiable. ¿A qué es igual el peso escaparable? A 1000. ¿Ah? A largo por ancho. El No, largo por ancho, aquí. por densidad aparente y profundidad. Ajá, aquí sí. Largo por ancho, por densidad aparente, por profundidad. ¿Sí? Ok. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Largo por ancho, por densidad aparente, por profundidad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Aquí estamos poniendo la profundidad como que fuera 1 metro. ¿Sí? Ese 1 metro, ¿como para qué cultivo sería? Frutales. Pero frutales, ahora vamos bien. Otra vez a lo de la profundidad, que es bien importante. Frutales, pero frutales, ¿qué otra pregunta yo tendría que hacerme o qué tendría yo que entender o que exponer o que poner en mi análisis si yo tomé una profundidad de 1 metro? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Que son frutales qué? Peren- Bueno, sí, perennes, pero frutales tienen que tener en cuenta las edades. ¿Sí? Las edades. ¿Por qué? Porque es que si yo le voy a poner una profundidad tan grande, esos frutales ya tienen que ser frutales en plena producción, frutales digamos de 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, Porque sí. de lo Sí, contrario, sí. yo no le puedo poner la misma profundidad a un frutal recién sembrado que digamos los primeros 6 meses, para 10 centímetros de profundidad estamos bien, ¿sí? A un frutal que ya esté en plena producción. O no le puedo poner lo mismo a un mango que a una macadamia, ¿sí? Entonces, Ujú. es diferente de acuerdo al porte del árbol, de acuerdo a lo grande, de acuerdo a todo. Hay que tener, por eso le decía a Polanco que hay que tener en cuenta todo, ¿sí? Tratar de que no se nos escape nada en el análisis. Esto ya también estamos realizando análisis. Ok, entonces el peso de escaparable, clave siempre en peso de escaparable. El peso de escaparable siempre nos va a dar en millones, ¿sí? Siempre nos va a dar en millones. Esto lo saca uno. Esperen que me sacó esto aquí. El peso de escaparable siempre nos da en millones, ¿sí? Entonces, cuando usted no le den millones peso de escaparable, algo hay mal, ¿sí? Algo se está haciendo mal. A menos de que el área sea una cosa muy pequeñita. Pero casi siempre en los ejemplos que les pongo de muchas hectáreas. Entonces, tengan en cuenta eso. Esto sí lo van a buscar. Esto se supone que este aluminio intercambiable de 4.000 equivalentes es lo que le está dando, le está reportando. ¿Quién? Le está reportando el análisis de suelo. ¿Sí? Entonces, como el análisis de suelo le reporta 4.000 equivalentes de aluminio intercambiable,
Entonces, ese es el que tomamos. ¿Sí? Ahora, esta tolerancia del cultivo es la que deben de consultar. No les va a parecer tan fácil como googleándolo y listo. Hay que buscar. Por eso desde hoy mismo vamos a dar los cultivos, ¿sí? A designar el cultivo que usted va a ir trabajando. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo de lo que tiene que ir haciendo. Plantilla de PowerPoint con los datos de su cultivo y todo. Entonces, como solo está pan y agua, Paniagua y Polanco. ¿Polanco con qué cultivo quiere trabajar? Cítrico. Ok, cítricos. ¿Paniagua? Todavía. ¿Todavía? Papaya. Papaya, ok. Bueno, listo. Solo faltaría Melvin y Nasri. Ok, papaya. Bueno, entonces van a buscar ¿qué? La tolerancia, ¿sí? La tolerancia a ese cultivo. ¿Qué es lo que me indica esto? Me indica que yo voy a neutralizar el 85% de este aluminio. Entonces, ¿cuánto es el 85% de 4.000 equivalentes? O de 4. Habría que multiplicar 0.85 por 4. ¿Cuánto vamos a neutralizar entonces en ese suelo? Si el cultivo me tolera 15% de ese aluminio. Niños. 3.4. 3.4, ¿qué? Sí, estaba sacando eso. 3.4, ¿qué? 1000 equivalente. ¿De? Aluminio Aluminio. intercambiable. En 100 gramos de suelo. ¿Cómo están 100 gramos de suelo? Pero nosotros no tenemos 100 gramitos de suelo. Nosotros tenemos 6.400.000 kilogramos. ¿Qué hay que hacer? Multiplicarlo por la capa. Por el Así peso de es la capa fácil. arábica. Así es fácil. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que saber aquí? El material encalante es ¿qué? Carbonato de calcio, o sea, cal agrícola. ¿Qué tenemos que sacar? El peso. El peso. Recuerden esto aquí. Recuerden que para sacar cuánto pesa un mil equivalente material encalante, un mil equivalente es igual al peso molecular sobre la valencia por 1000. Hagamos eso, pues. Dígame cuánto pesa un mil equivalente de carbonato de calcio. Sí, de carbonato de calcio, la cal agrícola. El carbonato de calcio, Master, pesa Ajá. 100 gramos por mol, ¿verdad? ¿Cómo así? Tú simplemente Es que tienes que... ¿Ah? dígame. A ver, les recuerdo aquí. Mira el carbonato de calcio. ¿De dónde sacamos ese peso molecular? 100 gramos por mol, pero ¿de dónde sale? Del peso del calcio y Exacto. Haz la sumatoria. el oxígeno. Ajá. Haz la sumatoria, Polanco. ¿Ya? Ok. La sumatoria. Entonces ponlo, acuérdense cuando nos enseñaban en química a hacer esa sumatoria sencilla. ¿Cuánto pesa el calcio? ¿Cuánto pesa el oxígeno? ¿Cuánto pesa El carbono? ¿Listo?
Sí. ¿Más? ¿Cómo? Perdió la master. Aquí estoy, aquí estoy. No hay problema. Había dicho que había que multiplicar el peso molecular por la densidad aparente. Sí, un mil equivalente es igual al peso molecular, ¿sí? ¿Pero de quién? De todo el compuesto. Sí. ¿Sí? Sí. Por la densidad Bueno, aparente. acuerden que todo esto estará en el campo, ¿no? Peso molecular. ¿De quién? De todo el compuesto. Entonces, haz la sumatoria. Calcio. Recuerden que tenemos 3 oxígenos. Específicamente da 100.00869, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo manejamos en este tipo de cálculos como 100. Pero si estuviéramos sacando cálculos en hidropónicos, sí les recomiendo que los hagan muy, muy finos. ¿Qué quiere decir? Con los 2 decimales extra. ¿Sí? Si fuera para hidropónicos. En encalado que uno se pase 1 gramito, 2 gramitos o de más, no afecta, no va a afectarle mucho al sistema, pero en hidropónicos sí. ¿Sí? Bueno, niños, venga, necesito mostrarles algo. Bueno, eso lo continúan haciendo entonces. Ay, ¿esto qué pasó? Dice que hay menos de 1 minuto. Si quieren nos salimos, vamos a entrar a la otra. Sí. Porque no nos saca. Sí, mejor.